Creo que una de las mejores formas para superar las dificultades es aprender de ellas. Y en eso diría que nuestro próximo entrevistado es un gran maestro. Todas sus vivencias las ha convertido en enseñanzas que ahora las transmite con mucho ingenio y éxito a jóvenes que buscan disfrutar con el jazz. Es la primera vez que publicamos una entrevista tan larga, pero la verdad es que no hemos encontrado una sola frase que no valiera la pena escuchar. Con el próximo entrevistado ampliamos una de las principales secciones del Manual de Empoderamiento, el apartado de empleos musicales. Gran parte de los músicos profesionales, en algún momento de nuestras vidas, ejercemos como docentes. Como dice el protagonista de nuestra entrevista, la pedagogía es sagrada y de suma importancia en una sociedad. Por eso hemos querido darle el valor que se merece. En esta entrevista vamos a descubrir la metodología y la filosofía de un gran músico que ha volcado su vida para que los jóvenes que se acercan a su casa terminen enamorándose del jazz. Te presento la entrevista a Joan Chamorro. Bon dia, Jan. Moltes gràcies por estar aquí en Músicos al Poder y dedicar este tiempo a Músicos al Poder. Buenos días, Elur. Pues un placer estar con vosotros y nada, a expensas de lo que me preguntes para contestar. Muchas gracias por contar conmigo. Un placer. Muy bien. Pues si te parece vamos a comenzar con términos un poco filosóficos, digamos. Y en vez de preguntas quizá te suelte algunos términos que me parecen interesantes y que te he leído y escuchado en varias entrevistas, ¿no? Joan, ¿tocar música o jugar con la música? Jugar con la música. Jugar con la música siempre, claro. Sí, sí, sí. Escuchar música, leer música, las dos cosas, algo más importante que el otro. Bueno, escuchar música es fundamental. Leer música es un medio para poder pues trabajar y poder escribir y poder hacer tus composiciones, pero escuchar música es fundamental. Es como un lenguaje. Entonces, el lenguaje entra por los oídos y entonces, por lo tanto, como músicos, como oyentes, ¿no? En general, ¿no? La música se escucha. Y luego, obviamente, como profesional, pues necesitas leer y poder escribir o no, depende a qué te dediques, ¿no? En la música hay muchos campos diferentes, hay mucha gente que toca de oído perfectamente y que lo ha hecho toda su vida y tiene desarrollada esa capacidad y no tiene especialmente, para lo que él haga o lo que él hace, no tiene especialmente, como decimos en catalán, mancanças, ¿no? O sea, que le falten cosas. Depende, es que dedicarte a la música o ser músico es un abanico tan grande de posibilidades. Pero vamos, escuchar música es fundamental. Hablas muchas veces de enamorarse de la música, ¿no? Amor que se construye a través del conocimiento. Digamos que tu objetivo con la Sant Andreu Jazz Band, ¿no? Te he oído que es esto, ¿no? Que la gente, que los niños se enamoren de la música y que un profesor, digamos, su labor tendría que ser que esos niños se enamoren de la música para que dediquen su tiempo, su valioso tiempo a adquirir más conocimientos musicales. Bueno, esto has citado a la Sant Andreu Jazz Band, pero vas más allá de la Sant Andreu Jazz Band. Yo pienso que como profesores, pues lo que hemos de intentar primero, sobre todo cuando trabajas con gente joven, ¿no? Es de mostrarles la propuesta que nosotros les estamos haciendo y de una manera que ellos se quieran acercar a ello. No vale solamente con poner todo lo que creemos que han de hacer, ¿no? Que si el sonido, que si las escalas, que si no sé qué, que si los temas, no, sino sencillamente ir acercándoles de una manera natural para que ellos poco a poco vayan sintiendo atracción, porque a veces hay personas que ya lo tienen muy claro, que la música es su vida o no es su vida, sencillamente que les interesa muchísimo.
Pero hay otras personas que igual no han entrado tan a fondo o sencillamente no han entrado porque en sus casas pues igual no han escuchado música o tienen otras actividades diferentes los niños, ¿no? Hacen natación, hacen danza, hacen, yo qué sé, macramé, hacen fútbol, hacen un montón de cosas. Entonces, la cuestión está ahí, no a través tanto del conocimiento de poder tocar más tu instrumento o conocimiento teórico de la música, sino a través de conocer la propia música en sí mismo, ¿no? Yo cuando empezamos a trabajar con los chicos, lo que hacemos básicamente, como decía la respuesta anterior, la pregunta anterior, es escuchar. Y a través de la escucha, a través de ir conociendo, a través de poder ir cantando, a través de poder ir jugando con la música, ¿no? Pues ir entrando en ese enamoramiento que para mí es fundamental en el paso, si en principio te vas dedicando en el paso del tiempo, ¿no? Tú vas entrando en la música, por lo menos a mí me ha pasado, y yo he visto que ha pasado con muchos de mis alumnos, ¿no? Que se convierte en algo ya necesario, que se convierte en un me levanto y ¿qué hago? Pues voy a tocar, voy a escuchar, voy a escribir, voy a componer, voy a estar en ese juego de la música, ¿no? Y eso es un proceso. No le puedes pedir a un niño con 7 años, le va a hacer, oye, ¿te gusta el jazz? ¿Qué es el jazz? 5 de cada 100 igual sí lo saben, pero el resto no, porque en sus casas igual no lo han escuchado nunca, etcétera, ¿no? Entonces, ese aproximamiento es lo que yo intento hacer, ¿no? Como profesor, pues mira, esto es. Y a partir de ahí, mira cómo te puede enriquecer. Todo esto de una manera tácita, todo esto de una manera totalmente, que no se le digo. O sea, es como, ¿qué es la pretensión que yo tengo cuando yo estoy haciendo eso, ¿no? No, porque yo sé que con el enamoramiento que va a más vendrá la práctica. Es una cosa que va una con la otra. O sea, con el conocimiento, con la mejora del oído, con la mejora de poder expresarte, poder sacar tu voz a través del instrumento, viene que cada vez puedes jugar mejor a eso. Cada vez juegas mejor, puedes compartirlo con un colectivo y eso te hace crecer. Y quieres más, porque sabes que si tú practicas, si tú escuchas, si tú tocas con la gente, cada vez vas a hacerlo mejor. Y eso te va a reportar más goce, más disfrute, más sensación de control de lo que tienes entre las manos. Y de alguna manera también, sobre todo esto pasa con los chicos, pero es en general, chicos y chicas me refiero, que te hace participar de un juego. Y un juego que muchas veces es muy potente, ¿no? O sea, cuando estamos tocando y de pronto te levantas y es tu momento para hacer un solo, ¿no? Y es de alguna manera es wow, ¿no? Ahora, inconscientemente todo, ¿no? Pero ahora me voy a levantar y voy a opinar, voy a decir algo diferente, ¿no? Eso para mí es fundamental con un niño de 13, 14, 15, 16, 17 o 18 años, ¿no? Que tenga esa posibilidad de generar un discurso, ¿no? Porque eso es extrapolable luego a todas las cosas en la vida, ¿no? La sensación de que tú puedes opinar, de que tú puedes estar a favor y en contra de las cosas. Yo pienso que la educación musical va más allá, no solamente se queda con eso, ¿no? Pero bueno, es mi opinión, claro. Enamorarse está ligado a disfrutar también. ¿Qué ingredientes dirías que son imprescindibles para disfrutar con la música? Bueno, pues hay varios, pero por ejemplo, ya digo que a través del conocimiento va entrando ese amor y ese conocimiento viene, por lo menos yo trabajo en la línea de hacer que tu voz sea tu propio instrumento y que a partir de el que tú hayas decidido la sacas afuera, con lo cual para mí es fundamental el hecho de cantar las melodías, cantar las escalas, cantar los arpegios, cantar todas esas cosas que tienes que acabar tocando, ¿no? Porque te hacen estar mucho más conectado con la música. Si solamente te limitas a leer de una manera mecánica o solamente hacer las escalas de una manera mecánica y no hay ese punto. Yo entiendo que tú puedes estudiar sonido, por ejemplo, ¿no? Tu instrumento, buscando mejorar el sonido, porque el sonido es tu propia voz, al fin y al cabo, es lo que la gente escucha primero, ¿no? Pues ese trabajar el sonido con notas largas, con armónicos, todo eso ya en sí mismo puede ser como una meditación, puede ser como... No quiero decir que estés gozando, ahí va, en sentido no, porque todos tienen su momento, pero sí que estás concentrado y le das importancia a ese momento. Y sabes que ese momento te va a llevar a otro momento en el cual eso va a tener su resultado. ¿Me explico? El otro día escuchaba
a dos músicos que admiro, Arturo Sandoval y luego Ingrid Jensen, y hablaban precisamente del estudio, de cómo el estudio tiene que ser una cosa que vaya más allá de voy a practicar solamente para mejorar. No, o sea, por supuesto que sí, pero es que el propio estudio en sí mismo ya es como vivir. No es que hagas un paréntesis, dejo de vivir para estudiar, ¿no? Sino que yo estoy aquí, por ejemplo, la Ingrid Jensen ponía una base sobre una tonalidad mayor o menor, es igual, lo que fuese. Entonces ella, sobre esa base, tocada generada por un reproductor, así a modo de pedal, y entonces ella practicaba las escalas, o esa escala, pero ya cantando sobre eso y creando música sobre eso. Y está trabajando sonido, está trabajando las escalas, está trabajando digitación, pero ya haciendo música sobre eso, ¿no? Y Arturo Sandoval decía en una clase, cada vez que yo cojo un instrumento es como si yo fuese a tocar, aunque haga notas largas. Todo eso tiene que sonar bien. Todo eso tiene que tener implícito ya algo, ¿no? Porque y entonces ahí es donde derivo lo que yo vengo pensando hace siempre y lo que intento hacer para mí. Y por supuesto, porque yo todo lo que explico lo intento hacer yo también, ¿no? ¿De acuerdo? Que es que si estudiamos de una manera anodina durante 3 horas, por ejemplo, ¿no? Depende de lo que estudie cada uno. Yo llegaba a estudiar 7, 8, 9, 8, 7 horas, ¿no? Ahora no tanto, porque no tengo tiempo, pero cuando estaba estudiando estudiaba muchas horas. Si nosotros estudiamos de una manera anodina durante 3 o 4 horas, ¿cómo luego cuando vamos a tocar en un concierto vamos a olvidarnos de esa manera de estudiar anodina? Es muy difícil. ¿Por qué no? Lo que tenemos que intentar es estudiar de una manera implicándonos en eso. Vamos a conseguir mucho más resultados, vamos a disfrutar mucho más y eso luego lo voy a poner en práctica cuando yo estoy tocando en directo. La sensación es la misma. Si no, creamos también, por otro lado, creamos esa sensación de yo estudio y cuando llega al directo empiezo, me pongo nervioso, me da el track, estoy, no sé, y no tiene que ser, o sea, obviamente es diferente tocar con público, pero es que no hay tanta diferencia. Estoy practicando, estoy ensayando, estoy grabando, lo que sea, todo tiene que tener un punto de implicación, de concentración, en el cual tu mente se concentra en eso. Si tú cuando sales, los grandes músicos, estoy convencido y seguro que cuando salen a un escenario, por ejemplo, hace poco vi a Yo-Yo Ma tocando las particiones de cello durante 2 horas seguidas, de memoria, todo. O sea, es imposible tocar eso así y con ese gusto si tú no estás meditando con eso, si tu mente no la dejas en blanco y estás totalmente puesto ahí, porque si no, la mente enseguida nos lleva a un montón de cosas y eso nos resta posibilidades de concentración en lo que estamos haciendo, con lo cual estamos perdiendo un montón de posibilidades de lo que nos está ofreciendo la propia música, ¿no? O sea, contra más capacidad de concentración tengamos, contra más capacidad de entrar en el sonido de una manera potente, meditativa, aunque sea una simple quinta, aunque sea una nota sola, un unísono, es igual, pero entrar ahí y entenderlo. A partir de ahí, obviamente que puedes ampliar a un montón de cosas, las tonalidades, modulaciones, los cromatismos, las atonalidades, un montón de cosas, pero partamos ya de lo sencillo, de conseguir ese punto de concentración para, a partir de ahí, poder... Y eso nos va a llevar a disfrutar mucho más, a aprender mucho más y a poder compartir eso con la gente con la que estamos tocando, de una manera mucho más auténtica, ¿no? Joan, lo que pasa es que a veces en la vida puede haber días y además puede haber unas citas, unas obligaciones que podemos tener, como puede ser una clase, un concierto, etcétera, etcétera. Y de mientras puede haber días en los que uno no se encuentra, bueno, motivado o no se encuentra bien, pero tiene que implicarse en esa práctica porque tiene digamos, esa obligación, ¿no? ¿Qué se hace esos días que uno no está Obviamente, inspirado? claro, obviamente yo de lo que hablo, de lo que yo cuento, lo que yo explico en las charlas o cuando yo explico en las clases, no hay una línea, no es blanco-negro, ¿me explico? Obviamente que hay diferentes matices en todo lo que yo explico, pero partamos de la base de que esa es la idea. Partamos de la base de que esa es la idea. De todas maneras, yo pienso y intento hacerlo. Y además, bueno, pues poco a poco lo vas consiguiendo, ¿no? Pero que depende que nos encontremos mal o bien, ¿no? O sea, una cosa es que todo era la cabeza,
Pero si es una cosa que no es que te duele la cabeza, que igual también es posible controlarlo, no lo sé, sino que es que hoy te has levantado un poco aquello, o si es una cosa que nosotros podemos decidir revertir, podemos revertirla. Yo a veces me levanto pues ofuscado por lo que has tenido una pesadilla, por alguna cosa, por alguna razón, pero dices, bueno, a ver, vale, me ha pasado, o incluso problemas reales, ¿no? Todos tenemos problemas reales, todos hemos tenido problemas más o menos grandes en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de decir, vamos, ¿qué es esto? ¿Me está ofuscando? A todo el resto de cosas que son maravillosas, porque hay cosas maravillosas, hay cosas que son un desastre, hay cosas que son horribles, pero también hay otro montón de cosas que son maravillosas. Entonces, ¿dónde pones tú tu concentración? ¿Me explico? O sea, si realmente somos personas sensibles, viviríamos deprimidas todo el tiempo, en realidad, porque continuamente están pasando cosas horribles a nuestro alrededor, en el mundo, me refiero, general, ¿no? Está pasando lo de Estados Unidos, pasando ahí. Y no hemos de dejar de creer, de saberlas, porque eso forma parte de nuestra vida. Pero también están pasando otro montón de cosas hermosas. Y solamente el hecho, yo pienso que solamente el hecho de poder vivir, de poder levantarte por la mañana, de poder disfrutar tiene un peso que va a llevar tu día a día. O sea, si yo me quedo ofuscado porque, por ejemplo, se me han anulado 60 conciertos, ¿vale? Pues no veo que tengo otras muchas cosas que son importantes y que si yo me ofusco con esto voy a dejar de poder vivir de una manera potente el resto de cosas, que hay un montón. ¿Me explico? Entonces, yo lo que intento es precisamente eso, ¿no? ¿A quién escucho? ¿Al que me está diciendo qué mal día, qué triste, hoy no sé qué, o ha pasado esto real? ¿O aquel que dice, bueno, vale, sí, ha pasado esto, pero es que aparte hay esto, hay esto, hay esto y hay esto? Entonces, yo tengo la tendencia, aunque obviamente estoy en mi lucha como todo el mundo, de escuchar más a este señor de aquí que me está diciendo, vale la pena levantarse, vale la pena estudiar, vale la pena practicar, vale la pena, si vas a estar 2 horas estudiando, dejar tu mente de esos problemas que tienes, ¿no? El coche, el no sé qué, la casa, el alquiler, la luz, la novia, el novio, el no sé qué, y decir, ese es mi tiempo y ese tiempo es fundamental para mí, no me lo puede tocar nadie, ¿no? Porque es mi tiempo y yo voy a meterme en eso, voy a disfrutar en eso, voy a disfrutar con eso, ¿no? Yo pienso que esa es mi manera de pensar y parece que no, pero voy mejorando. Ya tengo una edad, pero una edad me refiero que no soy un crío de 20 años, pero he ido aprendiendo que ese funcionamiento te lleva a mejorar mucho y sobre todo, y lo más fundamental, a ser más feliz, ¿no? ¿Me explico? A ser más feliz. O sea, eso es mi manera. Y eso es lo que yo intento que se entienda, o con mis alumnos de alguna manera, ¿no? Cuando me vienen, no, pero es que no sé qué, digo, vale, no sé qué, yo entiendo, pero ahora estamos en un escenario, ahora hay gente que nos va a escuchar, ahora hay gente que ha pagado para escucharnos y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, como artista que eres, tú tienes que tener capacidad de poder superar esos momentos que estás teniendo en tu vida, para la razón que sea, que para ti será muy, 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 muy tristes, no lo dudo, pero tú tienes que saber superarte y dar lo mejor de ti mismo porque eres un artista que estás ahí. No, pero todos los chicos dicen, no, porque eso es fingir. Y digo, mira, no es que sea fingir, es sencillamente que tú tengas la capacidad de ti como persona que está viviendo una serie de cosas, eso lo apartas por un momento y das otra serie de cosas a la gente que te ha venido a ver. No quiere decir que tú seas un falso, no quiere decir que tengas que reír porque tienes la obligación de reír, sencillamente saca de ti esa parte que tienes que no es esa tristeza que te está, por la razón que sea, ¿no? Porque además te va a hacer bien al público, te va a hacer bien a ti, además también, te va a hacer bien a ti. Explico, no tienes. Pero bueno, esas son cosas que más o menos uno va aprendiendo a llevar cuando trabajas con gente joven también, ¿no? Bueno, y con gente mayor también, por supuesto, ¿no? Porque a veces pasa también con gente mayor. Oh, venga, chico, vamos, que tenemos que tocar, vamos, tenemos una actuación. Tenemos la suerte de poder ser músicos y poder tocar un escenario y ganar nuestro dinero con la música, ¿no? Que es una maravilla. Entonces, vamos allá, vamos a creérnoslo y vamos a dejar de lado un poquito esos problemas, ¿no?
que tenemos. Y esa es un poco mi filosofía sobre la pregunta que tú me hacías. Joan, acabas de comentar una cosa, ¿no? Ganar dinero haciendo música. La realidad es que hoy en día la mayor parte de los músicos que acaban su formación pues no pueden ejercer como intérpretes y digamos que podemos llegar como una segunda opción a la docencia, ¿no? Sin embargo, pues me gusta esto que comentas, ¿no? Que la pedagogía es una cosa sagrada. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, para mí sí. Aquí hay el inicio de la pregunta, ¿no? Por eso, más allá de que uno tenga más éxito, ¿no? El éxito mismo o una parte del éxito es poder hacer conciertos y poder dedicarte a hacer música y poder en parte pues ganarte un poco la vida con eso, ¿no? De una manera o de otra. Eso para mí es el éxito. El éxito no es ser conocido, el éxito no es, aunque muchas veces una cosa va con la otra, ¿no? Pero cuando realmente, porque hay muchos músicos y cada vez más músicos aquí en Cataluña, en Barcelona en concreto, hay un montón de músicos muy buenos y cada vez más, hay 3, 4 escuelas superiores, hay un montón de gente tocando increíblemente bien, con muchas ganas, con mucha fuerza, gente joven y gente que ha estado tocando durante unos años, pues ahora ve que hay otra gente joven que viene apretando y no hay trabajo para todos, ¿no? Entonces, bueno, te tienes que reinventar, obviamente, tienes que intentar buscarte cada uno su historia, ¿no? Yo pues hago las mías, siempre he hecho un montón de cosas y sigo ahí trabajando, ¿no? Dentro de todo, si te tienes que dedicar a la docencia, porque no tienes otra manera Claro, yo ahí eso es peligroso, porque si es solamente por obligación, pero no te atrae lo más mínimo y no ofreces tus conocimientos con un poco de amor y con un poquito de ilusión con la gente, pienso que estás lindando con lo peligroso, porque peligroso relativamente, ¿no? Pero tú imagínate que tú tienes un niño, ¿no? Y lo llevas a una escuela y recibe un trato como anodino de un profesor que no tiene energía, que no le transmite amor, que no le transmite nada. De alguna manera ese niño o lo tiene muy claro desde el principio y sabrá inconscientemente que independientemente de ese, él va a desarrollar su historia, pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas que son muy influenciables por el profesor que tienen en ese momento y por el camino en el que les lleva. Entonces, tu manera de trabajar con esas personas están llevándoles a que la música sea, y al final lo dejan, ¿no? Por eso para mí la profesión de profesor es sagrado, ¿no? Porque estamos trabajando con gente joven, porque de alguna manera son influenciables por nosotros somos sus mentores de alguna manera, creen en nosotros, ¿no? Y si nosotros, con más o menos, obviamente, con más o menos criterio, pero ahí está donde también está el profesor, que ellos vean, que ellos tengan criterio, que no se crean todo lo que tú les digas. A mí me interesa que me discrepen y poder hablar y poder decir, mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo me explico, dar ese punto también, ¿no? Entonces, lo de la profesión es sagrado, obviamente yo siempre he sido consciente de eso, ¿no? Pero sobre todo fue una entrevista que yo escuché a un gran compositor, al piano estaba, y decía eso, decía que la profesión de profesor tenía que ser algo sagrado. ¿Por qué? Estamos educando. Y educar no solamente transmitir conocimientos, es más, sobre todo cuando trabajas con gente joven. Y sobre todo cuando estás trabajando con algo como la música, que es un arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, yo no puedo decir, deja de dar clases, ¿no? Porque si es tu modus vivendi, pero míratelo con cariño, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? Tienes gente delante, trátalos como personas, ¿no? El punto ese de profesor-alumno, ¿no? O sea, yo soy el profesor. ¿Qué es eso? O sea, tú eres una persona que sabes un poco más, y es porque llevas más años y ahora estás enseñando ahí, pero esa persona posiblemente, a mí yo alucino porque la mayoría de los alumnos con los que han estado en la San Andreu, que han pasado ya muchos y que algunos de los que están tocando muy bien. Yo de hecho, hago muchas cosas con ellos como profesionales, tocando, cantando, improvisando y tal. Yo no puedo decir, soy su profesor. Bueno, sí he sido, o la persona que de alguna manera ha conducido durante un periodo de tiempo sus pasos, pero yo no puedo tener el papel de profesor como el profesor intocable. No, porque no.
porque además variamos, porque todos cambiamos y entonces para mí es importante también ese sentido, ¿no? O sea, el profesor, vale, sí, pero cambiar un poco ese rol, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí. O sea, hacerlo con humildad, ¿no? Enseñar con humildad, con respeto y con deseo de que los alumnos, obviamente, no tener miedo a que te superen, ¿no? No tener miedo a que se crezcan y cuanto antes, sin prisas, ¿no? Pero un chico con 16, con 17 años que esté tocando bien, que esté involucrado, que está, pues es un éxito para el profesor. Es un éxito, ¿no? Cuando son muchos, como por ejemplo pasa aquí con la San Andreu, ¿no? Claro, yo no es que sea un éxito, es que yo estoy súper feliz con eso. ¿Por qué? Porque entiendo que ese trabajo que se está haciendo es un trabajo que está dando unos resultados bonitos, porque no es una cuestión de que sean mejores o peores, que también, sino de que realmente son felices con lo que están haciendo. O sea, una persona con 17, con 16, con 15, con 18, con 21, que tenga claro que la música es su dedicación, más allá después de que piense, obviamente, que viene el momento de pensar en vivir de la música, ¿no? Pero más allá de eso, sencillamente, que sientan que la música para ellos es muy importante, que es algo como una afición muy grande, ¿no? Que les llena su vida, ¿no? O sea, una persona con 15, 16 que ya sienta eso, a mí ya me hubiera gustado cuando yo tenía esa edad. ¿Me explico? Porque, bueno, pues todo el mundo tiene, bueno, yo no volvería atrás para decir, a ver, ¿no? Pero yo recuerdo y creo que pasa a mucha gente, ¿no? Que hay como un vacío, a qué te dedicas, a qué no te dedicas, qué es lo que quieres hacer en la vida, en qué crees, en qué no crees, todas esas dudas que uno, o por lo menos yo tuve, que te dejaban bastante ahí como parado, ¿no? O sea, tener un chico con 16, 15, 14, 18, que tenga claro, que tenga sus dudas, pero que tenga claro, entre otras cosas, pero que tenga claro que la música para él eso es bestial, eso es un éxito. Eso es un éxito. Más allá de que esté, insisto, más allá de que esté pensando en ganarse la vida o no. Porque con 14 años muy pocos están pensando en ahora eso sí, cuando ya tienes 16, 17, 18, 19 y ahí estás viendo, hostia, un día me voy a tener que ir de mi casa. Pero bueno, coincide también que en este contexto de la San Andreu, entonces trabajamos, pues hacemos actuaciones y entonces ya cuando tienen 15, 16 años fuera de la San Andreu también hacen conciertos y van poco a poco entrando en el mundo laboral, no solamente en el contexto de la San Andreu, sino con otros grupos, empiezan a ver que pueden ganarse la vida y entonces, bueno, pues a eso también obviamente les anima, ¿no? Pero no es la idea cuando empezamos de estar pensando que me dedicaré o no me dedicaré profesionalmente. Volvemos a lo de la enseñanza al principio, ¿no? Mi intención solamente es que se enamoren. Si se enamoran de la música, estudiarán bien, estudiarán mucho, crecerán y eso les llevará a ser unos buenos profesionales, ¿no? Después, pues la suerte o no, será trabajar de eso o no poco a poco, ¿no? Como todos hacemos lo que podemos. A mí también me pasa lo mismo. Yo en la vida nunca he tenido claro nada, pero hay una frase que comento en el proyecto y es que eso se ha convertido al final en una virtud, ¿no? Porque vas salseando por todos los lados y vas aprendiendo mucho de mucha gente y de muchos contextos, ¿no? Que luego quizá te ayudan a tener muchos ingredientes para crear tu propio cóctel, ¿no? Y en ese cóctel y también en lo que has comentado, Joan, la educación, ¿no? Hay una cuestión que es muy importante y que tú también comentas mucho, que son los valores, ¿no? Para ti, ¿qué valores tendrían que destacar en un músico? Valores más allá de su capacidad musical. Sí, ¿Te refieres? digamos, ¿qué principales valores para ti serían admirables que tuviera un músico? Bueno, yo obviamente he trabajado toda mi vida con muchos músicos. Parece una tontería, pero por ejemplo la puntualidad para mí es importante. Pero la puntualidad, no solamente como puntualidad, la puntualidad me indica respeto. ¿Me explico? La puntualidad es respeto. Es que si hemos quedado a una hora, vamos a estar a esa hora. Eso es respetar. Llegar tarde y pensar que es igual, puntualmente pues llegar tarde, ¿no? Pero no es lo mismo, porque tu tiempo es tan válido como el de los otros. Entonces, para mí eso es importante y yo lo intento trabajar en el contexto de San Andreu, ¿no? Por lo tanto, la puntualidad es el otro valor, el propio respeto, que ya va incluido en la puntualidad. El respeto
más allá de la puntualidad, ¿no? Que es, bueno, pues entender que las cosas a veces no son tan sencillas y que es entender que, por ejemplo, si hay un líder, pues ese líder ya está peleándose para que todo eso funcione. Entonces tú tienes que ser una persona pues, que entienda que si las cosas no están perfectas por cuestiones de organización, pues bueno, pues no poner palos a las ruedas, sino intentar ayudar, intentar estar, intentar aportar para que eso crezca. Y cuando hay problemas, porque los hay, montando un repertorio, en un concierto, no sé qué, o las clases, lo que sea, intentar ser positivo. El ser positivo, por ejemplo, para mí también es importante en un contexto de grupo, ¿no? Yo eso me las he tenido y me las sigo teniendo, obviamente, ¿no? Cuando viene una persona que está ahí y tú y estás en un ensayo, esa persona que está negativa en ese momento dado, que tiene todo el derecho, por supuesto, a estar negativo, que tiene todo el derecho, pero yo lo hago entender, o por lo menos yo lo intento hacer yo, cuando yo soy esa persona que en un momento dado tengo lío en la cabeza, ¿no? Es decir, es que tu energía se va a traspasar a los otros, porque corre la energía negativa, corre, y la positiva también. Entonces, intentamos ser positivos. El ser positivo para mí es importante, es un valor importante, ¿no? Ser humilde. O sea, ser humilde para mí también es muy importante en el sentido de que tú puedes estar tocando muy bien y puedes estar tocando increíblemente bien dentro de un contexto como este, pero eso no te hace mejor ni peor. Sencillamente estás en un camino, estás en el proceso de que tú has pasado por lo que han pasado estos y ahora estás tocando muy bien. Pero tú tienes que entender que tú has hecho ese proceso. Eso no te lleva a ser el mejor. No hay mejores ni peores. Sencillamente tu proceso te ha llevado ahí y seguirás trabajando. Pero no por eso ya creerte mejor ni peor. Y eso es una cosa que yo intento trabajar mucho en los San Andreas. Ahora tú eres el solista, pero ahora estás solamente de sideman. Ahora estás cantando y haciendo de protagonista, pero ahora estás tocando en sección. Y tienes que entender que, por ejemplo, en este proyecto donde empezamos con gente que el más pequeño empezó con 6 años, ¿no? La Elsa, pero con 8, con 9, ahora tengo de 9, de 10 años, hasta 18, 19, 20. Es un proceso que cuando tú entras, de alguna manera, tú tienes un crecimiento exponencial porque estás trabajando con gente que tiene un nivel muy grande y que llegará un momento que tú llegarás aquí. Cuando tú estés aquí, si tú estás tocando muy bien y te sientes como que ya no es válido porque tal, eso para mí no es correcto. Obviamente que cada uno tiene su poder de decisión sobre su vida, pero ahí me refiero yo un poquito a esa humildad. Ese saber de que tú has estado formando parte de una historia que te ha hecho crecer un montón, que te ha dado alas, que te has tocado con gente muy buena y eso te ha hecho crecer en este contexto donde tú estabas aprendiendo, porque empezaste de cero prácticamente, ¿de acuerdo? Y ahora porque tú estás tocando muy bien, ya piensas que tal. Eso para mí no es humildad, eso es mirarte solamente el ombligo y es otra cosa, el mirarte el ombligo, ¿no? No, hay más ombligos, hay más cosas a tu alrededor, pasan más cosas. Otro valor, por ejemplo, para mí es el agradecimiento, es importante, agradecer. Ser una persona agradecida, ser una persona consciente de que las cosas a veces pasan por sí solas, pero a veces no. Y hay gente que trabaja para eso. Entonces tú tienes que ser agradecido. No quieres ser agradecido que cada vez que entres hagas una reverencia. No, agradecido quiere decir que se nota con tu actitud, se nota con tu saber estar, con saber estar en silencio, saber, me explico, emitir tus opiniones valorando que hay otras personas que están ahí escuchándote y que, me explico, que no vivimos solos, ¿no? Entonces, ese es otro valor para mí muy importante, ¿no? Más o menos esto es un poquito el resumen, no sé, igual me dejo alguno, pero esos valores para mí son muy importantes, que además son importantes no solamente en un contexto como que yo llevo, son importantes en toda tu carrera. O sea, yo valoro mucho, yo trabajo con gente muy buena y valoro cuando viene un Dee Coates, por ejemplo, de Nueva York y es la persona más humilde que existe y se vacía delante de nosotros. O sea, y no se pide una jam session porque tiene ganas de tocar y tiene ganas de compartir. Y eso para mí es fundamental. O viene Scott Hamilton, que es un gran músico de nivel mundial, que tiene una carrera que es conocido y ha tocado con todo el mundo, y viene y toca con nosotros porque entiende que nosotros estamos generando un sonido que le suma a él, ¿no? Y nos sumamos todos, y es humilde, y es
y hay que hacer esto, vamos a hacerlo, y es generoso. Generoso es otro valor importante, que no lo había citado. Por ejemplo, el hecho de ser generoso, ¿no? De no quedarte tú, o sea, de dar, de dar. O sea, tú das, porque también recibes. O sea, aquí es un poco el karma, o sea, y yo creo en el karma, ¿no? O sea, tú das sin esperar que te va a dar a nadie nada, porque no es una cuestión de egoísmo, pero es así, tú das y tú recibes, en todos los aspectos, ¿no? O sea, si tú ofreces, si tú das y generas desgana, o sea que te va a venir eso. En cambio, si tú generas positivo, si tú das, si tú ayudas, si tú, lo llamo a gente, no solamente cuento con gente que toca muy bien, sino gente que toca muy bien y sé que esos valores más o menos, en sus, ya digo, no es blanco y negro, en general tienen esos valores, ¿no? Fantástico, Joan. Muchas gracias por lo que has comentado. Aparte de esos valores, quizá pueda haber otros aspectos extramusicales que pueden ayudarnos a también estar mejor cuando cogemos nuestro instrumento y cuando nos ponemos a jugar con la música, ¿no? ¿Para ti es importante un entrenamiento mental, un cuidado mental, la alimentación, el ejercicio físico? ¿Todo esto crees que influye y tú tienes un cuidado y das consejos sobre esto? ¿Te refieres no, no entendí la pregunta porque se cortó un poquito. O sea, la relación entre tu físico y tu estado físico y tu estado mental, ¿te refieres? Sí, te preguntaba a ver si, aparte de tus horas de estar con tu instrumento, a ver si dedicas parte de tu tiempo a prepararte mentalmente, a hacer algún ejercicio en concreto. Hablabas sobre la meditación. Si cuidas tu alimentación, si cuidas tu haciendo ejercicio físico y si crees que todo eso también influye en nuestro rendimiento y bienestar. Sí, yo va por épocas. Yo he hecho mucho deporte en mi vida. Yo jugaba a fútbol cuando tenía 16 años, y cuando acabé, de hecho, la carrera, cuando acabé los estudios de COU, en aquel momento no se llamaba COU, en vez de ir a la universidad, pues decidí dedicarme a la música. Pero como podía haber dedicado a otra cosa, porque yo tampoco, yo empecé con 18 años y que no lo tenía claro, no sabía qué hacer y decidí por eso, ¿no? Entonces yo siempre he hecho mucho deporte. Ahora intento hacerlo, todo y que a veces no debería hacerlo más, pero porque sé que es fundamental, no por el deporte en sí mismo, de por estar más o menos en forma, es que aparte de eso, eso influye directamente en la mente, o sea, una cuestión física. Entonces, claro, yo intento y bueno, a épocas más y menos, intento hacer cada día 10 minutos, 15 minutos de ejercicios. Claro, no es que sea yoga, porque yo no he hecho yo un poco de yoga así free, ¿no? Diríamos. Pero intento concentrarme en mi cuerpo, intento respirar, importante, ¿no? Intento mover el cuerpo y sentir el cuerpo, ¿no? Porque si no te quedas como oxidado, ¿no? Entonces, ¿no? Luego respirar, mover los músculos de la cara, mover los músculos del cuello, y luego hacer flexiones y tal, para una cuestión también de tu cuerpo, de fortalecer. Voy a correr. Pero todo eso unido a que, como decíamos en las primeras preguntas, ¿no? Que cuando estamos estudiando, cuando estamos practicando, la idea es de convertir el estudio en una meditación. ¿Me explico? De convertir el estudio en una meditación. Entonces, cuanta más capacidad tienes de que tu mente esté más, de alguna manera, más sana, pues obviamente tendrás más capacidad para meditar y tendrás más capacidad, porque meditar al fin y al cabo, para mí, es poder dejar tu mente en blanco y poder estar más en lo que estás. Si tú puedes estar más en lo que estás, puedes disfrutar más de lo que estás. ¿Me explico? Porque tu mente está en eso. Yo pienso que los grandes improvisadores, hablando de jazz, ¿no? Yo pienso que como Coltrane, Parker, tendría muchas historias seguro en su cabeza y tal, pero cuando estaban tocando, estoy convencido, cuando estaban tocando estaban ahí. Estaban inmersos en su música
Y no sé, cuando escuchamos a Keith Jarrett o cuando escuchamos a Joe Henderson, o están tocando, están ahí, es como ¡guau! No, es que si no, no podrían generar tanta belleza, ¿no? Es como ¡guau! Y poder tocar tan interactivos con el grupo, ¿no? O sea, no puedes tener la mente en Soria, por decir algo, ¿no? Y tener esa capacidad de generar eso, ¿no? Entonces, para mí es importante, claro. Entonces, yo intento, sobre todo cuando estoy trabajando con la gente joven, que ya que intenten entender que los ejercicios de sonido, los ejercicios de escala, los ejercicios de los temas, cuando tú estás escribiendo, claro, hay ejercicios que automáticamente se convierten ya en un previa meditación o previa concentración. El hecho de la transcripción, el hecho de obligarte a que tu mente esté concentrada en algo, que es el hecho de transcribir, pero no escribiendo, sino escuchando música y poniéndola a tu instrumento. Eso requiere una concentración tal que te lleva inconscientemente a tener capacidad de concentración, porque si no, tú no puedes escribir un solo de Johnny Hodges o un solo de Ben Webster si tú no estás ahí concentrado con tu instrumento, escuchando, cantando, etc. Entonces, de alguna manera, por eso es muy positivo también para los niños, ya no solo musicalmente, sino el hecho de poder hacer esos ejercicios de transcripción, de escucha, porque, mira, esto es una reflexión que no lo había hecho nunca, que estás trabajando de tal manera que tu mente está concentrada en ese momento, pero es que eso que estás haciendo para ese momento, que te está llevando a un montón de beneficios musicales, es extrapolable a todas las asignaturas que tú estás haciendo alrededor. Pero es extrapolable a toda tu vida en general. Esa capacidad de concentración que tú tienes cuando estás escuchando a Lou Donaldson sacando, y te estás sacando, esa capacidad del ritmo, de la melodía, estás ahí, estás a full ahí. Ese estar a full ahí quiere decir que tienes esa capacidad de concentración, que ya digo, insisto, eso la vas a extrapolar a toda tu vida en general, a todas las asignaturas en concreto cuando estás en el colegio, con lo cual estás potenciando el aprendizaje de otras asignaturas. Por eso yo iría un poquito más allá y diría, ¿y por qué no convertimos la música en una asignatura potente que no sea residual, sino hacerlo potente, donde no solamente toco la flauta, con todo el respeto de la flauta, por supuesto, sino vamos a profundizar un poco más, independientemente de después se dedique o no, pero vamos a profundizar un poco más porque ese trabajo propio de la propia música va a hacer que otras asignaturas también tengan sus beneficios, ¿no? Y aparte de que, bueno, pues es eso, ¿no? Estás haciendo cosas como música que siempre son atractivas. Habrá alguien que no le interese, pero a la mayoría de la gente le gusta la música, ¿no? Entonces, coger esa posibilidad de trabajar. Joan, has comentado el sistema, ¿no? El sistema educativo. Supongo que tú en tu vida habrás tenido opciones de optar a algún puesto de trabajo dentro de ese sistema, pero digamos que optaste por crear tu propio proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué escoges este camino, digamos, alejado de este sistema? Bueno, la respuesta es muy clara. A ver, yo he trabajado dando clases en muchas escuelas, por citar dos, una al taller de Musics, que es donde yo empecé a estudiar, ¿de acuerdo? Que es una de las primeras escuelas de jazz de España, una de las primeras en los años 80, donde estuvieron Perico Sambeat, donde estuvo Ramón Cardo, donde estuvo los Rossi, estuvo gente que había venido de fuera también, y Thad Jones estaba en seminarios por allí también, era una cosa, un hervidero, ¿no? Era como, wow, era muy free, era muy hippie, ¿no? En la época. Luego se ha ido, obviamente, porque te obligan también, ¿no? Formalizando todo, pero en esa época era un hervidero de cosas, ¿no? Entonces yo pasé a dar clases ahí, luego he dado diferentes escuelas y luego estuve en donde se originó el proyecto de la San Andrés Van. Si yo en la actualidad no estoy en ninguna escuela es porque no se aceptó, porque la San Andrés Van estaba en una escuela y la escuela no supimos, porque yo también me imagino, igual tengo yo culpa o algo, no lo sé, no supimos encajar un proyecto de esas características que estaba teniendo un éxito muy potente en un contexto institucional. ¿Me explico? No, como de alguna manera, yo siempre hago el paralelismo con niños, ¿no? De decir, tú tienes 4 hijos y hay uno que te despunta por la razón que sea. Tú puedes hacer varias cosas. O aplastarlo para que no cree diferencia con los otros, o hacer que los otros, que sea su referencia siempre con humildad y tal, pero
de hacerlos crecer a los otros dos, porque este está teniendo un resultado. O sea, de alguna manera, esa ola que genera, esa estela que genera esto, que está haciendo las cosas de una manera que tiene unos resultados potentes, vamos a unirnos a esa estela y vamos a crecer todos juntos, en vez de hacer así. Yo tuve la sensación, de hecho, me tuve que ir porque no, me dijeron, no, es que esto no puede continuar, no podéis, esto tenemos que poder controlarlo, tenemos que no sé qué. Y bueno, pero es que yo no puedo hacer con ese proyecto solamente conciertos de escuela, con todo el respeto. Yo tengo que dar, este proyecto ha llenado un palo de la música con 2.000 personas. O sea, hay interés. La gente joven ve a la gente joven, eso genera que tú, de alguna manera, estás generando referencias. O sea, ¿qué quiere decir generando referencias? Todos como músicos o como personas buscamos referencias. Necesitamos tener una referencia. No, wow, aquella persona la admiro, yo quiero ir por ahí. En general, buscamos referencias. En música buscamos referencias. O sea, yo escucho a Dexter, escucho a Serge Chaloff, escucho a Nick Vignola, a Piper Adams, son mis referencias. No quiere decir que las vaya, que quiera ser como ellos, pero son mis referencias para yo poder desarrollarme. Músicas, mujeres que toquen, necesitan referencias. O sea, cuando tú ves a otras mujeres, digo, hostia, pues las mujeres también pueden tocar el trombón. Las mujeres pueden ser músicos de jazz potentes y no solamente cantantes, son referencias. En los niños es lo mismo. O sea, un niño puede decir, ah, mira, qué bonito, pero si un niño ve tocar a otro niño y lo ve tocar bien y lo ve disfrutar, esa es una referencia para ese niño. Entonces se estaba haciendo con el proyecto de los Senders Band unas referencias que yo no podía parar. Yo no podía decir, no voy a hacer un concierto, no voy a hacer conciertos fuera de... ¿Por qué? Pues es que, primero que había demanda, y luego es que yo pienso que era muy, muy interesante, aparte de muy bonito, poder hacer eso, porque eso estaba generando un cambio en gente joven que de pronto resultaba que el jazz sí que era una cosa potente para niños y podía hacerles realmente disfrutar de la música de una manera diferente a lo que es un conservatorio, con todos los respetos al conservatorio, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no me dejaron mucha opción. Me dijeron, o estás aquí, o si no, este proyecto tiene editorial. Y dije, bueno, pues nada, el proyecto sale y salimos. Y de eso ya hace como 6 o 7 años, donde estamos pues solos. No estamos en ninguna institución municipal ni nada. No pasa nada, no fue traumático, sencillamente pues que bueno, yo seguí en la escuela durante un par de años dando clases y al final, como mi trabajo era mucho con la Sound Jazz Band y con otros diferentes proyectos, pues yo ahora me dedico solamente al proyecto de la Sound Jazz Band y a todo lo que sale de ahí, ¿no? Que si ahora hago conciertos con Andrea, hago conciertos con Elia Bastida, hago conciertos con Alba, los que van saliendo, y he hecho discos bueno, yo voy haciendo un montón de discos de presentación, etcétera, y entonces ese hacer continuo, pues sigue con ese proceso de muestra de lo que estamos haciendo, muestra de gente joven tocando, cuidando todos los aspectos, tanto de audio como de arreglos, como de vídeos, como todo, estás generando eso, y es un proceso que no para, vienen creciendo por atrás y tal. Entonces, era la única manera que yo tenía de poder hacerlo. No achantándome, ¿no? Achantándome es una palabra que no sé si es clara, ¿no? Achantando, o sea, aplastando un proyecto que podía funcionar y que estaba funcionando, de hecho, muy bien. Y no pasa nada, pues ahí nos salimos y desde entonces pues estamos ahí solos. Joan, puede haber mucha gente que esté escuchando y viendo esto que puede estar en ese punto, ¿no? De decir, bueno, o no tengo oportunidades profesionales que puedo optar a una plaza, o tengo inquietudes que me llevan a emprender y a crear mis propios proyectos y a llevar adelante. Claro, en ese punto empiezan a salir como champiñones dificultades burocráticas, legales, fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Si te parece y si te parece bien compartir, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Que has comentado? De la Big Bang, de la escuela. ¿Qué hay detrás de esto? Si te apetece compartir para ayudarnos a todas esas personas que decidimos emprender y crear nuestros propios proyectos. Bueno, no tengo ningún problema, por supuesto. El proyecto de la Sound Jazz Band es, ¿cómo te diría? Tiene una palabra
tiene muchas palabras para definirlo, es muy extraño. Extraño en el sentido no peyorativo de la palabra. Porque nunca yo pensé en hacer esto. Yo nunca pensé que había estos resultados, nunca pensé que grabaríamos tantos discos, nunca pensé que el proyecto sería tan conocido a nivel mundial, porque lo es. Me llegan mensajes de todo el mundo, absolutamente de todo el mundo. Nunca. Entonces ya el origen ya es curioso, ¿no? O sea, yo nunca me planteé tener tantos discos ni promover esas carreras como la de Andrea, como la de Rita, como la de Elia, como la de Alba, como la de no sé qué, que están siendo realmente carreras de éxito. Nunca lo planteé yo. Yo no grababa ningún disco pensando en vamos a generar esos éxitos, no. Yo trabajaba con los chicos viendo que eran felices, viendo que funcionaba, viendo que la gente era feliz. A partir de ahí, claro, eso, como decía antes, se generó en una escuela, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, era una escuela y yo me nutría de alumnos de la escuela. Yo bueno, de vez en cuando venía alguno de fuera o algún colega que me decía, oye, mi hijo, ¿qué tal? Que tiene 8 años, ¿puede venir? Y digo, bueno, sí, tiene que matricularse en la escuela, tiene que no sé qué, pero yo tenía mi sueldo, ¿no? En la escuela. Hacíamos conciertos y tal. La escuela se quedaba una parte del concierto, o sea que generaba dinero también para la escuela, ¿de acuerdo? Los conciertos nuestros generaban dinero para la escuela también. Y luego para nosotros hacer lo que hacíamos, de llamar a Perico Sambeat, de llamar a Dick Covas los primeros años, Bobby Gordon desde Nueva York, desde California, perdón. Yo qué sé, Scott Robinson había venido desde Nueva York, desde Nueva Jersey. Claro, ahí, de hecho, no había ningún problema. Yo no gestionaba más que los conciertos un poquito, pero toda la parte más que tú dices, pues era generada por la escuela o porque a mí me ayudaba una persona de la escuela también y más o menos. Pero en el momento que salimos, claro, ya cambió mucho. ¿Cómo gestionamos eso? A mí se me planteó, primero necesitaba un espacio para poder ensayar, con lo cual, pues ahí tuve suerte de que en el taller de música, como yo hace muchos años que trabajaba en el taller de música, pues me dejaron un aula cada semana para poder ahí trabajar. Las clases las daba en casa, la mayoría, y da. Entonces, ¿qué pasa en el momento que nosotros salimos de la Escuela de Música de San Andreu? A mí se me plantea, bueno, pues vamos a seguir con este proyecto. Yo, hay momentos que ya no dejo la escuela totalmente, yo me dedico solamente a esto. ¿Qué hago? ¿Cobro las clases? ¿No las cobro? Sí, tienes que cobrarlas, no tienes que no cobrarlas, no sé qué. Todo el mundo decía que las tenía que cobrar, a los chicos de la San Andreu, a las clases que hacíamos, los ensayos, todo eso, ¿no? Y yo opté por no cobrarlas. ¿Por qué? Y entendía que nosotros hacíamos conciertos, todo ese dinero iba hacia la asociación que somos sin ánimo de lucro, y de ahí yo podía tener un sueldo. Con lo cual, si yo tenía un sueldo de ahí, medio sueldo, porque no era un sueldo entero. Yo tenía, aparte, conciertos y cosas, y podía sustituir con eso bastante decentemente. Entonces dije, no, pues no quiero que los chicos paguen. Entonces los chicos no pagan sus clases. Yo tengo clases con los saxos, básicamente, y con todos aquellos que quieren hacer jazz conmigo. Luego cada uno tiene sus profesores. Yo no tengo proyecto de hacer el profesor de trompeta de quien sea. Pero esto no funciona como una escuela. Esto es un proyecto que además se convirtió en mi casa. O sea, donde yo estoy ahora es la Jazz House, que es donde ensayamos, que es donde grabamos. Yo he invertido aquí para acondicionar, para poder tocar sin problemas con los vecinos. O sea, tengo una inversión que de hecho aún estoy pagando, ¿no? Para poder tener no nada aquí hasta las 2 de la mañana, no hay ningún problema. Me explico, no con la San Andreu, pero con otros grupos, pues ensayar aquí hasta las 2 de la mañana no hay problema. Está bien sonorizado. Entonces, hasta ese punto de que claro, no funciona con una escuela típica, por eso decía que es extraño, porque el proyecto se mantiene exclusivamente porque hay unos ingresos de conciertos y hay unos ingresos de los discos que vamos haciendo que de alguna manera revierten en el proyecto de la San Andreu, los que hacemos que produce la San Andreu, o sea, que produzco yo, porque yo soy la San Andreu, ¿no? Entonces, yo intento pues ir continuamente cada año haciendo 2 o 3 discos con la San Andreu, y ahora dos yo he hecho representas, y todo eso pues sale de lo que es pues eso, los conciertos, etcétera. Invitar a los músicos que vienen de Nueva York o vienen de París, pues eso también sale de ahí, etcétera. Y de momento funciona. De momento funciona bien. Obviamente,
Durante los primeros años me ayudaron 3 o 4 padres en todo eso, porque yo solo no podía, entonces me llevaban varias cosas. ¿Qué pasa? Que al final, algunos padres sí, otros padres no, ahora porque ellos sí, porque no. Y al final dices, porque es verdad lo que tú me decías, ¿no? Que claro, yo me ocupo de la parte musical. El resto sé de qué va, pero nunca me he ocupado, por si entonces yo no podría hacer nada. Entonces sí que al principio eran unos padres y al final me he dado cuenta que además los padres, pues los niños, niños crecen y se van. Entonces yo, pues si yo me apoyo continuamente sobre la misma persona, aparte de que se va a agotar, porque es un agotador, pues bueno, decidí, porque al fin y al cabo decidí, de tener una ayuda externa que me gestionase todas estas cosas. Entonces yo hace 2 o 3 años empiezo a trabajar con Gaudí Música, con Blanca Gallo, que es la que me ayuda con todo esto. Entonces ella, pues ella me ayuda con los conciertos, me ayuda a todas estas cosas que son complicadas y que son muy engorrosas para los que no tenemos control de eso. Si no, ahora mismo el proyecto no existiría si no existiese este apoyo obviamente laboral, porque ya es un trabajo para esta persona, pero una persona de confianza totalmente, y está trabajando para que esto pueda seguir y yo pueda, pues, de alguna manera, trabajar solamente con la parte más musical o con la parte más de otras decisiones, ¿no? Más cosas del proyecto, pues es un poco eso. Nosotros se intenta cuando tienen 21 años ya lo dejan. Algunos lo dejan antes, algunos lo dejan después, depende de la necesidad de los instrumentos o depende también de cómo se encuentran ellos, de gusto, ¿no? Porque, bueno, pero en realidad cuando tienen 21 ya lo dejan y van entrando. La manera de entrar en la San Andreu es llamar a mi puerta. Llamar a mi puerta y a partir de ahí, es metáforo, ¿no? Metafóricamente hablando. Y a partir de ahí, pues generar un tomadaca durante 2 o 3 meses de enviar cosas, de ver que no tanto que aptitud, que también, pero no busco ningún genio, busco sencillamente gente que tenga ganas de trabajar, que tenga ganas de disfrutar, que tenga ganas y que se comprometa con un poco, ¿no? Entonces, durante 2 o 3 meses, pues yo voy enviando audios, voy enviando cosas, y me los van dando, y cuando yo veo todos los conozco en persona, veo el film y tal, pues venga, va una nueva incorporación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay 2 trombones que están aprendiendo básicamente el trombón. Aquí tienen su profesor, pero, a ver, hacen la práctica, hace el tocar con gente y poner conciertos y poder en grabaciones. Entonces, tienen 12 y 13 años y están haciendo una progresión potente porque se encuentran en un contexto donde esa progresión ha de ser así. Porque entonces, ¿qué pasa? Que para que ellos sigan el ritmo del resto que ya está más versado, pues yo lo que hago los ensayos de trombones, pero luego quedo otro día y quedo con ellos y estamos 2 horas y hacemos trombón y cantamos, y porque para mí es súper importante, como decía, hacemos rítmicamente, escuchamos la música, y entonces invierto mi tiempo para que la gente que está más flojita pues pueda subir un poco más y estar en el contexto de Sandro Jazz Band. Sí que tú notes que haya 2 niños de 12 y 13 años que tocan muy poquito. ¿Me explico? Entonces, ese punto. Y eso obviamente pues es mi tiempo que yo les regalo. Y siempre digo, oye, cuando queráis una clase, llamadme. Si yo puedo, pues esa semana la haremos aquí o aquí o aquí, aquí. O vamos a hacer una jam, o vamos a quedar con la base rítmica. Pues vamos a quedar. Nosotros hacemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo antes del confinamiento. Yo los lunes hago algunas clases individuales, 2 o 3, de saxos básicamente, y luego hago ensayos de trombones, por ejemplo, ¿no? Entonces los martes hacemos algunas clases individuales, que puede ser también de un trompeta que tenga ganas de hacer jazz, como es el caso de la Elsa o como ha sido el caso de Alba Armengol, o también el caso de Elia, que también tocó el saxo tenor, etcétera. El Max Salgado a la trompa durante un tiempo también. O sea, no solamente hago clases a los saxos. Y luego hacemos ensayo de sección de trompetas y ensayo de sección de saxos. Luego llega el miércoles y hacemos algunas clases individuales, saxos sobre todo, obviamente, y luego el ensayo general de 2 horas, 2 horas y media. Todo esto aquí en casa. Luego llega el jueves y cuando podemos los jueves hacemos ensayos de sección rítmica. Y eso es el día a día semanal, diríamos. Cuando tenemos una cosa muy potente, como una grabación o un concierto potente y tal, utilizamos los fines de semana para ensayar intensamente, por las mañanas, por las tardes, depende de los temas
y así vamos trabajando. Y ese ha sido el funcionamiento durante los últimos 8 años. Los chicos van saliendo y otros que van entrando. Y han pasado como más de 60 y pico años. De momento, pues es un poco milagro, pero estamos ahí. Estamos ahí. Es un poco milagro, ya digo, porque hasta el momento nosotros no hemos tenido ninguna subvención. Hemos tenido subvención para el Festival de Jazz, eso sí. Organizé un Festival de Jazz que está teniendo funciona bastante bien. Hay mucha gente que viene, bueno, muchos músicos aquí de la casa, pero también viene gente de fuera. Intento invitar a alguien de fuera siempre. Y ahí sí que el distrito, como Festival de San Andreu, de Jazz de San Andreu, sí que nos ayuda. ¿De acuerdo? Porque si no sería imposible. Es muy humilde. El festival es muy humilde, pero bueno, ahí estamos. Y ahora lo que hacemos es un Jazz Education Stage dentro, que este año será el segundo, si podemos hacerlo, que esperemos que sí. Donde lo que hago es mostrar mi trabajo y a toda la gente que quiere, que está interesada, que es mucha, y entonces vinieron, de hecho el año pasado vinieron gente de todo el mundo. Y bueno, y la idea es pues seguir con este trabajo. Seguiremos mientras podamos, claro. Mientras podamos, quiere decir mientras haya conciertos. En el momento que no haya conciertos, pues tendremos que frenar o cambiar el rumbo o no sé, de momento. Pero que ya digo, no, de momento va bien. O sea, vamos haciendo cosas. Ahora estamos flojos porque, claro, se han anulado un montón de conciertos y estamos pasando un poquito de apuro, entre comillas. Pero bueno, como todo el mundo, no somos ni más ni menos que muchos músicos, ¿no? O sea, se nos ha caído mucho trabajo. Bueno, pues el proyecto, de momento podemos seguir ahí y ahora empezamos a tener cosas ya reprogramadas y con cambio de fechas y el año que viene cumplimos 15 años. 15 años de San Andreu Jazz Band, 2006-2021. No sé si más o menos te he explicado, no sé si hay algún tema más sobre la infraestructura, sobre el contexto, sobre la organización. No sé si hay algo más interesante. Los chicos no cobran por los conciertos, por supuesto. Nadie cobra cuando hacemos conciertos de la San Andreu Jazz Band. Todo va para la San Andreu Jazz Band. Yo saco mi sueldo, obviamente, de la San Andreu Jazz Band después, pero yo no cobro por esas actuaciones. Sí que cuando son conciertos que no son de la San Andreu Jazz Band, como puede ser, por ejemplo, la Magia la Veu, o sea, un concierto con Elia o con Alba, o ya con Andrea, por supuesto. Andrea hace 4 años que no está con nosotros, pero sigue colaborando, pues somos colegas y viene y graba un par de temas y tal. Somos colegas y amigos, ¿no? Además, una persona maravillosa, pero no, ya no está, eso es. Pero sí que hay gente con la que yo trabajo dentro del contexto de la San Andreu Jazz Band, como ella durante unos años, que hacemos conciertos fuera. Ahí sí que la gente cobra lo que se tenga que cobrar, ¿no? Como músicos. Entonces, bueno, pues eso. Ahí sí que son conciertos que están fuera de lo que es el ámbito del concierto de la San Andreu Jazz Band, donde ahí vamos y el cachet o lo que sea va para la organización. Y esa organización sirve para hacer todo el resto de cosas, que no son pocas. Un montón de discos, un montón de cosas. Muchas gracias por contar así de claro todo esto, Joan. No hay nada que escuchar. Pero digo porque puede ayudar muchísimo, porque yo, desde luego, desde que el momento que decidimos emprender en este mundo de la música, nos hemos llevado muchos disgustos porque desconocíamos muchísimas cosas de cómo podríamos hacer, si era mejor crear una asociación o ser autónomo o tal o tal. Entonces, que cuentes estas cosas así de claro, yo creo que puede ayudar muchísimo. Yo iría un poquito más allá, porque a veces la gente cuando vemos el proyecto, vemos todo lo que generamos, que son muchas cosas de vídeos y de gente, pensamos que eso nació así, y eso no nació así. Ha habido una evolución. O sea, yo, por ejemplo, mirando las primeras actuaciones de la San Andreu Jazz Band en el 2006-2007, hombre, era un grupo de niños que tocaban más o menos con cierta alegría, pero claro, era el primer grupo de niños que tocaba. O sea, el jazz era como era raro, no se estudiaba en las escuelas de niños el jazz. Era como ya llegará el jazz cuando controles mucho, ¿no? Nos decían que era la Big Band más joven de Europa, decían algunos, no sé qué era. Bueno, claro, cuando yo veo eso, me doy cuenta que yo digo, no es que el agua de San Andreu sea especial. Me dice, no es que ¿qué tiene el agua de San Andreu para generar todo esto? No, sencillamente que empezó un proyecto en el cual se creyó y seguimos trabajando en esa línea, dando confianza a los chicos, generando conciertos, generando poder hacer grabaciones. O sea, que eso no nació, sino que fue haciéndose.
De hecho hay varias big bands en Italia, en México, en varios sitios que se han enmirallado en el proyecto de los Sanders Band y están funcionando muy bien también, con gente muy joven. ¿Me explico? Entonces, claro, sí que es verdad que aparte del trabajo que se hacía a través de la metodología de la que hemos hablado un poquito, ¿no? De metodología a nivel de cómo afrontamos el instrumento, cómo trabajamos a partir del oído, cómo generamos ese amor por la música, por el jazz, cómo generamos ese querer improvisar, querer estar ahí, escuchar, etcétera, ¿vale? Hay un trabajo que para mí creo que es importante y que no hay que tenerle miedo, que es al poner en público lo que estás haciendo. O sea, ese sería el trabajo de marketing, digamos. Que yo no tengo ni idea de marketing, pero lo he hecho sin querer. O sea, en el momento que grabamos el primer disco, yo dije, ¿por qué no grabamos vídeo? Porque entonces la gente que vea que son niños, pues dirá, ah, suenan bien, pero es que aparte son niños. Con lo cual estabas generando ya interés, pero que aparte, por muchas razones, pues otros niños ven otros niños tocando, etcétera, etcétera. Claro, al grabar un disco, hacer vídeo, eso generó algo que pones tu trabajo para que la gente lo pueda ver. El segundo, lo mismo. Me di cuenta que eso funcionaba, y además era muy bonito, muy hermoso ver cómo niños con 12, con 13, con 14 años, como Andrea tenía, como Eva Fernández, como Álvaro Mengó con 8 años, o con Elsa cuando tenía 6, hay un vídeo en el Palo de la Música entre Keith White, Cole Portman y Jesse Davis. Ver esas imágenes son realmente bonitas, y esos son no los inicios, eso es cuando llevamos esos 4 años, ¿no? O sea, ese trabajo de difusión, la palabra es un poquito, difundir lo que haces de una manera cuidando mucho los aspectos para que realmente eso pueda ir creciendo, que no era mi intención tampoco, que me he dado cuenta después de que eso funcionó y que de alguna manera eso nos hizo crecer. ¿Me explico? Mi intención al principio era, mira, esto es lo que estamos haciendo, pero no era otra cosa. Pero yo me di cuenta después que todo eso, cuidándolo, te lleva a que tu producto, porque es un producto, no tenemos que tener miedo a la palabra producto. No tenemos que tener miedo a la palabra producto, no tenemos que tener miedo a la palabra marketing, no tenemos que tener miedo porque tenemos algo que tenemos que vender. Si los músicos trabajamos, estudiamos, pero no sabemos vender, nos vamos a quedar en casa. Entonces, yo quiero eso, pero siempre vender en el sentido positivo de la palabra. Yo no voy a hacer nada que no me guste. Yo no voy a hacer una cosa porque este tema va a tener más éxito. Voy a pensar y voy a buscar un equilibrio. Cuando yo confecciono un disco, o digo, vamos a hacer este tema que nos gusta, pero vamos a hacer este también que nos gusta, pero aparte va a tener un punto de conexión más. Claro que miro esos aspectos, pero no voy a hacer nada que no me guste. Pero sí voy a buscar ese equilibrio, como en los conciertos. En los conciertos busco un equilibrio entre los temas instrumentales y los temas vocales. Los sistemas instrumentales, más lentos, más rápidos, pues, tocando vivo, tocando temas que en principio a la gente diría, ¿qué es eso, no? Pero entonces buscas el equilibrio entre ahora cantas una bossa nova, ahora un dúo vocal, ahora metes ese tema, y entonces es un tema que dura 4 minutos y la gente dice, pero es que luego se le queda ahí, y luego metes otra balada o metes no sé qué, y buscar cuidar las cosas para que tu historia pueda funcionar. ¿Me explico? Porque es que si no nos quedamos en casa, y si quedamos en casa y no tenemos conciertos, esto se acaba. O sea que no pasa nada, tampoco pasa nada, no es grave, pero yo no quiero que se acabe, a mí me gusta, si se acaba algún día se acabará, pero oye, estamos haciendo un buen trabajo, los chicos están creciendo, viene gente joven por atrás, se lo está pasando en grande, está aprendiendo, hay otra gente que te observa, hay gente que te pregunta cómo estás haciendo, eso es bonito, ¿no? ¿Cómo estás de alguna manera afrontando la enseñanza con gente joven de una manera diferente? Que quizás realmente es diferente. Yo siempre digo, yo no me he inventado nada, porque lo único que hacemos es aprender música como se debería de aprender, que es escuchando y que es disfrutando y que es queriendo entrar en ese juego que decíamos al principio, ¿no? De una manera totalmente natural, que es, ¡wow!, cómo mola, ¿no? O sea, los niños que en sus casas, o sea, haciendo que, por ejemplo, los niños que en su casa son músicos, normalmente ya nacen con esa cosa, ¿no? O sea, ya no sé qué, pero hay muchos niños que no tienen su familia músicos, generando eso en esos niños también, ¿no? Que de alguna manera se sientan que esa música, pues ese es el 15 de la cuestión. Me parece importante resaltarlo, porque a veces se ve el resultado y se piensa que ya desde el principio fue así y no fue así. Entonces yo
estoy convencido de que eso es extrapolable a cualquier sitio donde tú hagas eso y con tus ideas, con tus maneras diferentes, por supuesto y tal, crees eso. Mira, hay gente, Juan, por citar a alguien, hay mucha gente latino en Valencia, está haciendo unas cosas súper bonitas con los niños. Hay las clasillas Big Bang con el Pablo por allí, por abajo, en Almería, en Málaga. El Roberto Pacheco, ahí arriba, por el norte, está haciendo un trabajo bestial con los niños, cuidando, trabajando una Big Bang, sacando unas... Porque no es una cuestión de, ¡ay, qué bien tocan los niños! No. O sea, la música no es de los niños ni de los adultos. La música es música. Y si tú a un niño lo trabajas bien, puede hacer música cuando tenga 12, 13, 14 años de una manera totalmente impresionante, o te puede cantar y que te emocione. Y a mí me gusta pensar que no, me gusta pensar porque a veces es peligroso, ¿no? No estamos vistiendo a los niños de adultos. Yo no estoy vistiendo a los niños de adultos. Estoy haciendo que niños disfruten con lo que están haciendo. No pretendo, me explico, ¿no? Para mí es importante, ¿no? Entonces, sencillamente es eso, ¿no? O sea, un niño con 13, 14 años puede, joder, tanto. Nos olvidamos de que los grandes músicos en Nueva York, gente como Parker, con 16 años ya, Parker tocaba increíblemente bien. Luigi Grasso, más cercano, hablaba con nosotros, cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años, ya tocaba muy bien. Y nadie decía, ña, 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 oh, sino que joder, tocaba. ¿Por qué? Porque se había pasado horas estudiando, horas transcribiendo los conciertos de violín con el saxo, y buscando el oído, no sé qué, y así tocan. Y si escuchamos a mucha gente que empezaba de joven y otra gente que no. Yo empecé con 18 años, no pasa nada, se puede empezar cuando sea, pero que eso de los niños, no, los niños, ¿qué son niños? O sea, si un niño te emociona y punto. No, porque la profesión, porque no sé qué. Si es que para mí primero es la música y luego la profesión. Para mí yo lo tengo claro. O sea, primero es la música. Y si de eso y te conviertes en profesional de eso, perfecto. Perfecto. Es genial. Pero no confundamos. Es mi opinión, por supuesto, Sí, totalmente respetable como cualquier otra opinión, me imagino, ¿no? Es mi opinión. Joan, has comentado que el inicio, que las cosas no son como las vemos ahora, sino que ha habido un progreso y un cambio, ¿no? Supongo que habrá ocurrido lo mismo en Joan Chamorro, ¿no? Como última pregunta que me gustaría lanzarte, ¿qué consejo le harías a Joan Chamorro, que estaba a punto de comenzar su carrera artística, su carrera musical? Si ahora tuvieras la oportunidad de darle un consejo a ese Joan, ¿qué consejo le darías? A Joan, que empezaba con 18 años. Eso es. Bueno, hombre, yo pienso que si yo estoy feliz con la edad que tengo 57 años. No volvería a los 20, de verdad, no volvería. No, estoy muy contento con lo que he vivido. Ha habido cosas muy bonitas, cosas más duras, cosas tal. Pero sí que si yo pudiese volver con mi experiencia, obviamente, como todo creo que sería más feliz en esa época, ¿no? Era una época de dudas, una época de la cual yo aprendí, que no me arrepiento, y no la querría borrar de mi vida, ¿no? Una época de la que yo he aprendido y creo que yo he aprendido de tal manera que yo puedo enseñarlo. Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí una importante, yo tuve la suerte de que muchas casualidades se hiciesen para yo contactar con la música de jazz. Yo de jazz no conocía nada, cero. En mi casa escuchábamos Juanito Valderrama, mi padre, Pepe Pinto, Mairena y mi hermano Dire Streets y tal, pero yo jazz ni idea. Y coincidí y fui a parar al taller de músicos. Y hacían jazz allí. Y yo entré en mi contacto primero con jazz, ¿no? Ahí, pumba. Con lo cual, ahí me remito a lo del enamoramiento, que yo me he ido enamorando de la música del jazz. Yo no me gustaba el jazz, o sea, no es que me gustaba ni me deja de gustar, sencillamente yo entré ahí y dije, a ver, ¿qué es esto? Charlie Parker, Ben Webster, qué bonito suena, y fue entrando poco a poco, y sigue mi enamoramiento cada vez más, o sea, es como que no se me acaba, ¿no? Entonces, yo empecé a tocar, estudiaba mucho, siempre he sido muy voluntarioso y tal, y enseguida me encontré rodeado de gente como Perico Sambeat, Eladio Reinón, gente muy buena,
grabando un disco con Tete Montelío, bueno, una locura, ¿no? Y entonces hay una cosa de ahí que yo extrapolo y que intento hacer que entiendan la gente que me pide consejo, en el caso de mis alumnos, etcétera, que es, yo en ese momento yo me sentía muy inferior, tenía un sentimiento de inferioridad muy grande, que lo tuve durante muchos años. Yo era el patito feo. No era el patito feo, sencillamente era yo, estaba ahí. Pero yo me sentía el patito feo de alguna manera porque estaba rodeado de gente que tocaba tan bien que yo pensaba, yo estoy en otra órbita. Es verdad que yo estaba en otra línea es verdad que yo tocaba mucho menos que Perico Sambeat y que toda esta gente que estaba ahí. Pero eso no me hacía menor, eso no me hacía más feo ni más bonito, eso no me hacía mejor ni peor. Sencillamente yo estaba en mi proceso y ellos estaban en el suyo. Entonces, ese proceso que yo sentía como que me sentía mal porque no daba, o sea, yo tenía que improvisar y había empezado a improvisar a través de la partitura casi, me sabía los cambios de confirmation, pero tenía que ir siguiéndolos, no había trabajado, porque claro, empecé tarde no, pero empecé de una manera que ya me encontré en el escenario, tenía que tocar un tema, pero lo entiendo realmente, lo puedo cantar, lo puedo no sé qué, lo puedo... Entonces yo tenía muchas dudas, me sentía como... Entonces, no es una cuestión. Yo le diría a ese Joan, Joan, has de entender que tú estás en un proceso, que tú acabas de empezar, que tú has empezado con 18, con 20 años, no puedes pretender tocar como Perico o como tal, que están tocando ya maravillosamente bien y que son unos monstruos, y tú estás ahí, no te sientas inferior, sencillamente disfruta, aprende, continúa estudiando y deja esas cosas negativas de tu cabeza para realmente entrar aún más en la música, entendiendo que es un proceso, que no es que tú has nacido más feo ni más bonito, ni mejor ni peor, sencillamente que mejoramos y trabajamos, que si nos involucramos, si poco a poco vamos entendiendo que es eso, que es un camino en el que, otra cosa importante que yo aprendí, yo le diría a Joan, ese Joan de los 18 años, le diría, Joan, no te proyectes tan lejos. Le diría, no te vayas no te vayas al año que viene, al otro, no te proyectes porque vive el camino, que todo lo que tú estás haciendo ese día sea importante para ti. No estés pensando en acabar las horas de estudio, concéntrate en que sean realmente horas de estudio productivas para ti, en vez de 5 horas a 3, pero que tengas la capacidad de concentrarte en eso. Le diría a Joan, canta más. Joan, porque ese proceso que después me sirvió a mí para crear un libro de lenguaje, etcétera, etcétera, pues yo me lo diría en ese momento. Yo estuve 5 años estudiando lenguaje y no entendí nada, ¿no? O sea, no entendí nada, que no me llevó a nada prácticamente. Y luego cuando yo vi de qué iba la cosa, pues yo digo, pues esto es así, para mí, y funciona para todo el mundo, y puede funcionar muy bien. Entonces, ese proceso pues me lo adelantaría a mí mismo, hubiera aprendido mucho más. O sea, una serie de cosas que yo aprendí que en ese momento a mí no me hicieron estar con esa sensación de paz que tengo, que puedo tener ahora, ¿de acuerdo? Que tengo, vamos, desde hace años. Y bueno, que me llevaron a que eso es lo que yo intento, de alguna manera, evitar en los alumnos, ¿no? ¿Me explico? O sea, la música la hemos de vivir bien en el sentido de aprender, escuchar, y cuanto más trabajes, obviamente, pues mejor, porque va a llevarte a mejor conocimiento, más dominio del instrumento, etcétera, y te va a llevar a mejorar y te va a llevar a poder optar a tocar con más grupos, a hacer tus propios proyectos y tal, pero esa sensación que no, yo cuando un alumno, pues claro, en este contexto de la San Andreu, piensa que hay gente de 10 años con gente de 20, ¿no? Entonces hay gente con 16, 17 que ya está tocando muy bien. Entonces mi trabajo es decirle a este de 10 años, de 12 años, decirle, hey, míratelo con admiración, le estás mirando con admiración, pero tú no eres ni más ni menos que él. Lo digo así sinceramente, no eres ni más ni menos. No, pero es que toca muy bien. Pero es que él lleva varios años trabajando en esa línea. Si tú trabajas y estás trabajando bien, tú llegarás a eso diferente, pero tú podrás hacer eso perfectamente. Trabaja en esa línea y todo irá llegando. Pero todo irá llegando, cuidado, no todo irá llegando, mira, ya llegará. No, es que no te vas a dar cuenta. Es que no te vas a dar cuenta y vas a estar cada vez tocando mejor. Entonces, ese día a día, disfrútalo. Por ejemplo, me interesa mucho el lenguaje musical, ¿no? Me interesa mucho entrar a entender el sonido, los grados, los arpegios, y poderlo cantar, poderlo entender. Entonces, eso mismo
practicarlo, entrar en ese mundo del sonido, entendiendo cada grado, sea lo que sea que lo cantes, ¿no? Que entiendas, segundo grado de bemol. Ahora canto la escala lidia. La quinta, la cuarta aumentada. Todo ese proceso de entender, de cantar, que sea en sí mismo ya concentración, meditación, entrar en el sonido, poco a poco. O sea, no es aquí, voy a hacer lenguaje. No es que voy a hacer lenguaje. Voy a mejorar mi capacidad de entender la materia sonora con la que yo voy a trabajar, estoy trabajando. Eso me va a dar más pie a poder dominar más la materia con la que estoy trabajando y me va a dar más opciones a poder ser creativo. ¿Me explico? Y eso, y es importante entender que eso es un proceso que no tiene fin. No hay un momento que ya lo sabes todo, no hay un momento que lo sientes todo, no hay un momento que no, sencillamente vas trabajando y cada día mejoras y cada día tienes más capacidad de escucha, cada día entiendes más. Entiendes más, me refiero a nivel de como músico que quiere entender a nivel contextualización, ¿no? O sea, la música no se necesita entender, o sea, no hay que disfrutarla, para disfrutarla no hay que entenderla. No hay que saber qué es, la gente no sabe qué es el dodórico y disfruta de un buen solo de John Coltrane o de Dexter o de Billie Holiday. ¿Me explico? Pero como músicos, pues sí, vamos a buscar ese conocimiento, vamos a entender todo eso. Y eso es un proceso que no tiene fin, que siempre puede. O, si no, ya no mejorar, puede ser madurar, la palabra también, ¿no? O sea, como músico, quizás no mejoramos, pero maduramos, con lo cual entras en una mejora. Caso, por ejemplo, de Scott Hamilton, ¿no? Que tú lo escuchas hace unos años, hace 30 años ya tocaba muy bien, pero es que lo escuchas ahora es una delicia. Y no toca más notas que cuando tocaba hace 30 años, pero las que tocas son de ensueño, ¿no? Es como, wow, qué feeling, qué tiempo. Bueno, no, ¿está mejorando? Pues no lo sé si está mejorando, pero que a mí me gusta más ahora que hace 30 años, sí. En el sentido de que hay una maduración, hay una cosa que eso no para, que continúa, y me explico. Entonces, en ese sentido, no sé cuál es la pregunta porque me he ido por Soria. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era? Has contestado perfectamente. A ver qué consejo le darías a Joan de cuando tenía 18 No, años. entonces, sí, y bueno, y luego hay una cosa que yo le diría también, ¿no? Que es importante. Pero que es extrapolable a la vida en general. Le diría, Joan, pues eso que hablábamos al principio, ¿no? De aquel que te está diciendo que cosas feas pasan en la vida y el otro que está diciendo, pero mira las cosas hermosas también que hay. Yo le diría, Joan, mira al que te está diciendo que realmente hay muchas cosas maravillosas en las cuales fijarte y no te preocupes. O sea, aquellas yo entiendo, o sea, entiendo que haya filósofos y tiene que haberlos y que se coman el coco por dónde estamos, dónde no estamos, y lo entiendo y me parece totalmente respetable. Pero a mí no me lleva nada. O sea, mi deseo de música, filosofía, de psicología era buscar entender algo. Al fin me he dado cuenta que es que, vale, habrá cosas que entender, y hay gente que lo estudia, pero realmente me lleva a algo querer entender si hay un Dios o no un Dios, me lleva a algo, o realmente yo encuentro que el sentido de la vida está en sencillamente vivir donde estás e intentar mejorar, intentar hacer que, de alguna manera, que con tu presencia mejoren algunos aspectos, ¿no? O sea, generar cosas buenas, ¿no? Generar cosas positivas, generar que la gente que está a tu alrededor, todo, y que pueda haber discusiones, por supuesto, que las hay y todo eso, pero buscar ese punto de mejora, ¿no? De preocuparte por la gente. Entonces, yo en esa época me preocupaba de muchas cosas. Joan, no te preocupes, chico. Relájate y disfruta de lo que tienes a tu alrededor. Disfruta de tu familia, disfruta de tu madre, que en esa época vivía, ya no vive, pero disfruta de tu padre, disfruta de tu familia, sea amoroso con la gente, o sea, aprende que, yo qué sé, ¿no? Que hay muchas cosas que al final te hacen estar bien, y más allá de plantearte, ¿y si me muero, a dónde voy?
que está bien, que entiendo que se puede plantear, pero no lleva nada. No lo sabemos. Entonces, dejarte vivir terrenalmente y dentro de tus dudas y con tus cosas, pero vivirlo de una manera diferente. Yo en esa época lo vivía de una manera un poco más... No me gusta, lo recuerdo con cariño y tal, pero no me gustaría volver a eso. No me gustaría, ¿no? Porque fue una época de muchas, como demasiadas dudas, demasiadas, valdré, no valdré, soy bueno, soy malo, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Qué es la muerte? ¿Quiero a mi padre o no lo quiero? Tío, pues pero no te lo preguntes, y vívelo, déjate vivir a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu novia, a tu novio, vive lo que sientas y punto, y no te hagas esas, no, la música me gusta, ¿no? Me gusta la música como para dedicarme, bueno, ves haciendo, tío, yo qué sé, si te gusta, ahora, si tú te planteas, eso me ha pasado con algunos alumnos, sí, pero es que no sé si me quiero dedicar porque tal, bueno, claro, pues yo qué sé, intenta no pensar en eso, disfruta, no te plantees tu futuro, no te plantees si te vas a dedicar o no. Disfruta de esas melodías, disfruta de poder crear un poquito y ya cuando llegue su momento, ya decidirás lo que quieres hacer. No es trascendente, no es importante que tú te quieres dedicar o no. Es para ti importante, pero al mundo no le va a importar un carajo si tú te dedicas o no. Con lo cual es una cosa tuya. Entonces disfrútala. O sea, me explico lo que quiero decir. O sea, que no te hagas un problema ahora. ¿Te gusta lo que estás haciendo? Pues disfrútalo. ¿Que te gusta otra cosa? ¿Te gusta pintar? Pues pinta también. Y ya llegará un momento que tú decidirás, pues mira, voy a hacer esto. Pues va. Y si resulta que ese camino que has escogido cuando tienes 18 o 20 años no es el correcto, cambia. No pasa nada. No hay ningún drama. Cambias y haces otra cosa. Ahora la gente que dice, no, es que a mí me hubiera gustado dedicarme a la música. ¿Y por qué no lo haces? No, porque claro, yo ahora tengo no sé qué. Bueno, pero intenta hacerlo. Intenta darte una oportunidad. Si no, vuelves al mismo sitio. Pero arriesga y deja de quejarte. Arriesga un poco. Deja de ganar 2.000 euros. Pasa a ganar 800. Es muy justo, ya lo sé. Es muy poco. Pero bueno, igual no puedes hacer otras cosas, pero tú puedes dedicar tu tiempo a la música si es lo que te gusta hacer. Tiene un coche más humilde. Vive de una manera más humilde, pero dedica parte de tu tiempo a lo que a ti te va a hacer feliz y serás más feliz. Igual no tienes un Rolls Royce o no tienes un Audi, pero tienes un Clio. Igual no vives en una casa de 300 metros cuadrados, vives en una casa de 60, pero tú eres más feliz con eso. Entonces, son cosas que yo pienso que a Juancito, el Juan aquel de los 18 años, yo le diría, ¿no? Pero vamos, que estoy muy contento con él, ¿eh? Que me ha servido mucho. Todas las experiencias que uno tiene más o menos negativas, creo que las puedes revertir en que se conviertan en cosas que te hacen aprender y que te hacen mejorar. Me explico, todas las cosas negativas que pasan en la vida, que las hay, pues aprender de ellas y ya que es un tema filosófico, dejar la mochila de las cosas que no puedes cambiar, dejarla, olvidarla. Las cosas que no puedes cambiar las has de dejar. O sea, no puedes estar pendiente del amor que te frustró cuando tenías 18 años. Oye, ya está, lo puedes arreglar, no, pues adiós. Olvídate y vete a otra cosa. A otra cosa. Así que ya está. Esa es mi filosofía un poco. Y eso es lo que diría Joan. Fantástico. Muchísimas gracias, de verdad, Joan. Yo me he sentido muy identificado con ese Joan que describías de 18 años. Casi me he visto en lo que describías. Y muchas gracias por contar todo esto con tanta generosidad y honestidad. No, un placer compartir si hay un interés, pues para mí es un placer contarlo, porque pienso que, bueno, que no estoy hablando de cosas negativas, pienso que se hablan de cosas positivas y al fin y al cabo lo que es mi trabajo, ¿no? De alguna manera, tanto con los chicos como enseñar. Hace muchos años que me dedico a la enseñanza y aparte de enseñar música, como decía al principio, no solamente enseñas música, sino enseñas otras cosas. Entonces, pienso que son valores positivos y entonces me alegra poder contarlos, con lo cual te agradezco la posibilidad que me has dado de poder compartirlo con todos vosotros. Fantástico, Joan. Pues moltes gràcies. Adeu. De res. Adeu. Chao.
Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.